realizándose a través de un nuevo cuerpo legislativo, asegurando el financiamiento correspondiente. Quiero recalcar que el proyecto de ley presentado por la Presidenta obliga al Estado a tener esta política y este plan de acción con su presupuesto correspondiente. Esta política ha sido co-construida entre los diferentes ministerios y servicios públicos que tienen programas, prestaciones dirigidas a esta población. Efectivamente, como decía Sara, el tema del trabajo intersectorial es uno de los desafíos más importantes que se plantean en las políticas sociales y específicamente en las políticas dirigidas a infancia. Y cuando hablamos de integralidad, tenemos necesariamente que ver cómo hacemos en concreto y cotidianamente, no solo en la programación de las políticas, sino en el diagnóstico, en la evaluación, en el tema presupuestario, cómo hacemos una realidad y damos un paso significativo para avanzar de coordinación a un trabajo intersectorial de verdad. Y este es el desafío no solo de Chile, sino que es un desafío de la región, y yo creo no equivocarme, es un desafío de todo o de la mayoría de los países en que generalmente lo que hace es coordinar y no un trabajo intersectorial de verdad, que entre otras cosas tiene que ver con las definiciones presupuestarias, que yo creo que ahí, cuando ya lleguemos a ese nivel, vamos a estar en otro momento. Además de que realizamos, como decía anteriormente, un amplio proceso de participación ciudadana, se trata de una política comprensiva, integral e integrada que asegurará el pleno desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes. Sus objetivos son generar las adecuaciones normativas, políticas e institucionales necesarias para promover, garantizar y proteger el ejercicio de derechos de todas las personas menores de 18 años que habitan en el territorio nacional. Y esto no es un tema menor, estamos hablando de todos y todas las personas menores de 18 años que habitan en territorio nacional. Esto está ligado a los niños migrantes que pasan a una categoría diferente, siendo sujetos de derechos todos quienes viven en territorio nacional. Después, transversalizar el enfoque de derecho en las políticas públicas, asegurando la oportunidad, calidad y eficiencia de los programas y servicios hacia la niñez y adolescencia. Y como decía anteriormente, sobre esto ya hemos avanzado, incluso hemos mirado y nos han pedido opinión desde el Ministerio de Hacienda de los diferentes proyectos presupuestarios sectoriales para ver si están dentro de las prioridades planteadas para el plan de acción. Y después fortalecer las condiciones familiares, comunitarias y sociales, económicas y culturales que permitan el ejercicio efectivo de los derechos. La estrategia general es la construcción progresiva de un sistema de garantía de derecho a la niñez, para lo cual se contempla un conjunto de acciones destinadas a enfrentar este desafío. Primero, insistir en fortalecer la intersectorialidad a través de articulación y coordinación de los sectores gubernamentales, porque todas las políticas influyen directa o indirectamente en la vida de los niños y en el goce de sus derechos. No estamos hablando solo de educación y salud, que es donde más intersectorialidad existe y que es la base fundamental del Chile Crece. Estamos hablando, y esto sí que ha sido un desafío permanente, de otros sectores, de otros ministerios, como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, es decir, que realmente la política de infancia atraviese horizontalmente todos los sectores de la sociedad chilena representada por los ministerios y administrativa en un Estado que reconocemos es terriblemente segmentado. Sin embargo, hemos comenzado a dar pasos significativos en este sentido. En segundo lugar, se pretende lograr la colaboración con los otros poderes del Estado, así como la sociedad civil, la familia y, por supuesto, los niños, niñas y adolescentes, porque entendemos que existe corresponsabilidad de toda la sociedad en hacer realidad sus derechos. En los diálogos previos que hemos tenido con algunos de ustedes, hemos manifestado que el desafío más grande no es la plata, que es el dinero, que sin lugar es un desafío, sobre todo considerando que llevamos un gobierno de 18 meses con 8 desastres naturales, lo que significa readecuación presupuestaria, y eso hay que tenerlo presente. Y esperamos realmente
que lo que nos queda de gobierno no tengamos más desastres naturales, porque más el tema chino, como decía muy bien nuestro amigo Cardona, es un tema no menor, ¿no? Sin embargo, digamos, en este sentido hemos estado priorizando en el tema de infancia y en el tema de generar los recursos necesarios para la implementación de la política. Lo anterior implica que hay un cambio de paradigma. El cambio cultural, aparte, disculpen, el cambio cultural se transforma en el desafío más importante, ¿no? Porque aunque tuviéramos todos los recursos del mundo, aquí tenemos que reconocer que tenemos una sociedad diversa. Tenemos sectores conservadores, tenemos sectores que juegan, que pesan políticamente lo suficiente, y los cambios culturales no son de 1 año, 2 años, de un periodo gubernamental. Nuestro plazo en este momento son 1 década para poder evaluar las tareas que nos estamos proponiendo y poder evaluar también cómo nos ha ido con la gran promoción de derechos que tenemos que hacer a través de no solo diálogos, sino de programas comunicacionales que tenemos que desarrollar al respecto. Lo anterior implica que efectivamente estamos frente a un cambio de paradigma, pues se pasa de una focalización extrema y de una segmentación extrema a universalizar, reforzar y especializar las garantías de derecho. De esta forma se hace efectivo el ejercicio de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan, insistimos, en el territorio nacional sin distinción alguna. El diseño del sistema de garantía de derecho de la niñez contempla 7 proyectos de leyes, los cuales efectivamente, por diferentes motivos, no hemos cumplido los plazos que les dimos a algunos de ustedes. Pensábamos que en agosto íbamos a tener ingresados los proyectos, sin embargo ha habido efectivamente algunos retrasos. Pero 2 de los cuales ya fueron firmados por la Presidenta de la República para ser presentados al Congreso en los próximos días, cuya tramitación se va a comenzar, digamos, una vez que se dé cuenta al Congreso de ambos proyectos de ley. Una vez que estos proyectos de ley, de acuerdo a cómo opera el sistema político chileno, se den cuenta en el Congreso, les haremos llegar ambos proyectos de ley a todos los comisionados para que conozcan el detalle, y quiero decir que efectivamente hemos considerado no solo el desarrollo que ha tenido el país al respecto, sino fundamentalmente, como algunos de ustedes decían, la experiencia internacional que ha corrido durante estos 25 años. Y si bien es cierto, este es un debe en el cual estábamos como país, se ha transformado en una riqueza, porque nos ha permitido aprender de la experiencia de otros países de la región y también de la OCDE y también de algunos países asiáticos. Las iniciativas legales previas destinadas a crear un sistema de garantía, las 2 anteriores que existieron, no lograron el apoyo de diversos actores políticos y de la sociedad civil que este tipo de proyectos requiere. Por ello, el actual gobierno está generando un amplio consenso con el fin de elaborar un cuerpo legislativo que efectivamente sea ratificado, para lo cual no solo hemos realizado un trabajo prelegislativo con los diferentes actores políticos del país, sino que aquí había un trabajo con la sociedad civil que ha sido un elemento clave, como dije anteriormente, para llegar a este punto y para que tanto los proyectos de ley como la política tenga el nivel que nosotros esperamos en cuanto a estándares, sino también con la ciudadanía en su conjunto. Los proyectos de ley establecen un nuevo sistema de garantía de derecho a la niñez, tanto en su aspecto sustantivo como en su arquitectura básica, potenciando organismos existentes y creando nuevos órganos faltantes. Así es que en el Ministerio de Desarrollo Social se va a radicar la función de rectoría del sistema, precisamente considerando la experiencia del Chile Crece Contigo, a través de un comité interministerial de desarrollo social y niñez, siendo el Ministerio de Desarrollo Social la máxima autoridad gubernamental en materia de derechos del niño. Y este enfoque que nosotros hemos planteado de universalizar derechos es un avance que va a tener una mirada que va más allá de las personas menores de 18 años, porque estamos hablando de que un país en desarrollo tiene que avanzar hacia garantizar derechos y universalizarlos,
más allá de la infancia. Luego, para la coordinación del sistema, se crea la Subsecretaría de la Niñez en el Ministerio de Desarrollo Social, que va a oficiar de Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Niñez. La prestación de los servicios y programas se radicarán en el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros servicios públicos y también al nivel local, a nivel municipal. Las medidas de protección en sede administrativa serán competencia del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, y esto tiene que ver con lo que la gente dice, la división del Sename, pero nosotros hemos planteado que esta no es dividir un servicio, sino que es crear dos nuevos servicios especializados. Uno, para la reparación del daño y restitución de derechos relacionados con el Ministerio del Desarrollo Social, y el de responsabilidad penal adolescente, que va a estar en el Ministerio de Justicia. Ambos garantizando el derecho de todos y todas las personas menores de 18 años. Estos proyectos de ley se van a presentar en el primer trimestre o cuatrimestre del año 2016. En relación a los órganos de vigilancia y control ciudadano, se contempla la implementación de entidades autónomas, algunas de las cuales contarán con la participación de niñas, niños y adolescentes, así como de la sociedad civil. Se crean dos nuevos órganos, un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y un Consejo Consultiva de Niñas, Niños y Adolescentes. Y recordará ambos comisionados que estuvieron en Chile que el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes fue una propuesta que hicieron los niños cuando ustedes estuvieron en la Comuna del Bosque dialogando con los niños del Consejo Consultivo de Infancia. Esa propuesta que nace de los niños, hoy día está en el proyecto de ley que se va a enviar al Consejo y está estipulado además en los diferentes niveles administrativos del Estado, al igual que el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, teniendo un diálogo permanente con el Consejo Interministerial. Finalmente, la función de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se radicará en la Subsecretaría de la Niñez. Como avance, se ha conformado un comité técnico social, el que cuenta con recursos humanos, presupuesto y recursos materiales suficientes. Además, el Ministerio de Desarrollo Social se encuentra diseñando un sistema de indicadores para lo cual cuenta con la asesoría técnica de UNICEF. Los otros 5 proyectos están orientados a crear los servicios especializados. Para tal efecto se generará un programa de ajustes normativos necesarios para garantizar los derechos de la niñez y estabilizar el sistema de garantía. También está previsto, en los primeros meses del próximo año, revisar la actual ley de tribunales y familia y armonizarla con la nueva ley marco. En este sentido, quiero decirles que habían alrededor de una decena de mociones parlamentarias relativas a diferentes derechos de los niños. El Gobierno, en conjunto con el Congreso, vio solo dar seguimiento, impulsar 2 proyectos de ley, la ley de adopciones y la ley de entrevista videograbada para avanzar en el término de la victimización secundaria. Sin embargo, en el último mes se resolvió por la Cámara de Diputados y la comisión respectiva suspender durante un tiempo la ley de adopciones, precisamente porque la ley marco es la ley de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. En base a esta ley se tienen que adecuar toda la normativa existente en Chile, además de los proyectos de ley que en este momento, como el de adopción, que están en la Cámara. Por otra parte, y en el camino a profundizar la alianza con las organizaciones de la sociedad civil que actualmente colaboran con el desarrollo de las tareas del Servicio Nacional del Sename, es necesario revisar la legislación atingente para adecuarla a las disposiciones de esta ley marco y habilitar que se cumplan de mejor manera los cometidos que estas organizaciones corresponden en el sistema. Quiero además, antes de darle la palabra a Antonia,
para que se refiera a la creación de la figura del defensor del niño y el tema constitucional. Antonio Urrejola, abogada del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Quiero culminar decir, digamos, en esta parte que el tema de participación ciudadana, en la cual han participado en las diferentes regiones del país diferentes personas, no solo los expertos, fue abierto un diálogo para todo aquel que quisiera participar y en el cual participaron centros de alumnos organizados, así como niños, niñas, adolescentes o personas adultas individuales. O sea, esto estuvo abierto a una participación de todos aquellos que quisieran participar. Pero nosotros no quisimos hablar de una participación para marcar, digamos, un checklist, sino que estamos haciendo una participación ciudadana incidente. En este momento estamos terminando la devolución de los elementos que ellos discutieron y que propusieron a cada una de las personas que participaron en este diálogo y estamos generando encuentros en todas las regiones con aquellos que participaron. Y no solo los que participaron en los diálogos, sino también generando respuestas de lo que hemos considerado, tanto en la ley como en la política, también a los estudiantes entre 4 y 18 años que participaron de la consulta en el sistema escolar, que son alrededor de 1 millón de niños y niñas. Pero no solo eso, el Programa para Naciones Unidas del Desarrollo sistematizó todo lo que fueron estos diálogos y estas propuestas que surgen del Yo Opino, es mi derecho, y estos informes fueron entregados por un representante adulto y un representante menor de 18 años que participó en estos diálogos al presidente de la Cámara de Diputados y del Senado con el objeto que esté en conocimiento de todos los senadores y diputados las propuestas ciudadanas que estos niños y adultos han hecho en relación a la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que más allá que el Ejecutivo haya resuelto incorporar un número significativo, alrededor del 95% de las propuestas que estos grupos hicieron, queremos que aquellas que no fueran integradas también estén en conocimiento de los diputados y senadores con el objeto que estén presentes en la discusión legislativa. Entonces, en ese sentido, no nos hemos quedado solo, insisto, en escucharlos, sus propuestas, sino que estamos devolviéndoles a ellos y estamos entregando esta información de la sistematización de esto a cada uno de los senadores y diputados para que lo tengan presente durante la tramitación de la ley. Entonces, le doy la palabra a Antonio Urrejola, quien se va a referir al reconocimiento constitucional y a la figura del defensor del niño. Antonio. Gracias, señor presidente. Antonio Urrejola, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. En relación al tema constitucional y el reconocimiento constitucional de los derechos de los niños, como es sabido por todos, hay un compromiso de gobierno de iniciar un proceso constituyente que desemboque en una nueva constitución para Chile. En ese proceso constituyente existe voluntad que el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas sea parte relevante en la discusión constitucional y se logre acordar una fórmula para su establecimiento. Respecto del procedimiento para oír la voz de los niños y niñas, la Presidenta de la República anunciará en el curso de este año los momentos que conforman el proceso constituyente, en el cual la generación de diálogos ciudadanos será una parte central de este proceso, como ya lo ha anunciado en diversas oportunidades la Presidenta de la República. En este proceso constituyente se asegurarán los mecanismos para que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados. Esto va a estar siendo anunciado en los próximos meses y, por lo tanto, en este momento no podemos adelantarles más detalles sobre cómo van a participar los niños y niñas en este proceso, pero sí van a tener un rol importante y eso hay un compromiso político ya establecido por la propia Presidenta. En relación con el defensor del niño, tal como ya se ha señalado anteriormente, dicho proyecto aún no se ha presentado al Congreso porque precisamente estamos en un proceso de discusión interna en el Gobierno sobre los alcances del proyecto y cómo se va a vislumbrar este ente autónomo. Para ello, el Consejo Nacional de la Infancia ha recogido diversas mociones parlamentarias que hay sobre la materia, como también ha tenido
un debate con la sociedad civil sobre esta materia. Hasta ahora sí les podemos adelantar que el proyecto lo que busca es crear una nueva figura que tenga, por supuesto, autonomía, que sea especializada, que tenga presupuesto propio y también apoyo administrativo y profesional. El Gobierno ve esta institución como una magistratura de persuasión y de recomendación. En principio, sería una institución que no intervendría en procedimientos judiciales, sin perjuicio de la necesaria coordinación con otros organismos para esos efectos, tales como la Defensoría Penal Pública o el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que se está hoy día evaluando, para ser bastante franco, es cómo vamos a insertar esta figura que, insisto, va a ser autónoma, pero cómo se va a insertar dentro de la institucionalidad, porque lo que se trata de hacer es buscar un equilibrio entre lo que es un sistema general de derechos humanos en Chile con un sistema integral también de infancia. Y por lo tanto, ese es uno de los temas que aún no se ha resuelto, pero existe el compromiso de que prontamente el proyecto sí se presente en Chile. Antonia, también sobre interés superior del niño, para responder inmediatamente esa inquietud. Micro. Thank you. En relación al interés superior del niño, sí les podríamos adelantar, ¿cierto?, que en el proyecto de ley de garantía está establecido específicamente el concepto de interés superior del niño y en este sentido lo que se establece es que todo niño tiene derecho a que en las actuaciones y decisiones que les afecten, sea que ellas provengan de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones privadas o de los padres, representantes legales o personas que lo tengan legalmente bajo su cuidado, se considere primordialmente su interés superior, entendido como el disfrute y satisfacción de sus derechos. Para estos efectos, para poder determinar el interés superior del niño, en cada caso concreto, el proyecto establece que la autoridad administrativa o judicial debe tomar en consideración un conjunto de factores, entre los cuales, para no entrar en todo el detalle, se establecen los derechos actuales o futuros del niño, la opinión del niño, la identidad del niño y las necesidades que de ellas se derivan, sean estas personales, físicas, emocionales, sociales, culturales o de origen étnico, las capacidades del niño y su grado de desarrollo y un conjunto de otros criterios que están expresamente establecidos en el proyecto de ley. Ahora va a profundizar en el sistema judicial en relación a las preguntas que se hicieron al respecto del interés superior, Rosa María Maggi. Bien, yo quiero decir que, sin perjuicio de que la nueva ley de protección de derechos viene a consagrar el principio del interés superior del niño, este principio ya está recogido en diversas disposiciones actualmente vigentes en nuestro país. Así, el artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia establece la obligación entonces de atender siempre al interés superior del niño. El artículo 69 de la misma ley dispone que el juez tiene la obligación de considerar la opinión del niño en las decisiones que los afecten, considerando su edad y su madurez. También, después de las últimas modificaciones, el artículo 222 y siguientes del Código Civil, que regula la situación, las relaciones de los padres con los hijos, consagra el principio de interés superior del niño. Y en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente también atiende a eso al momento de adoptar las decisiones que afecten a niños que estén enfrentados a alguna infracción penal. De manera que en todas las decisiones que afecten a los niños, y contestando la pregunta que aquí se formulaba, si solo en las causas de familia se tomaba en consideración este principio garantizado por la Convención, en realidad está siempre presente en todo tipo de asuntos para todos los tribunales, y la manera de garantizar que efectivamente se cumpla con ello se traduce en general en la explicación que los jueces deben y están obligados a entregar en su sentencia para justificar su decisión.
Las Cortes son estrictas al exigir que en las sentencias no se hable genéricamente del interés superior del niño, sino se explique la situación específica y concreta. Lo que exige entonces que se explicite en la sentencia cuáles son los hechos, cuál es la situación especial que afecta al niño, cuál es su realidad concreta para luego decir que se ha decidido que su interés superior se inclina para adoptar esta u aquella decisión. De manera que es un principio interpretativo de la ley que está siempre presente en las decisiones que adoptan los jueces, y yo diría que también está en todas las decisiones que deben adoptar las autoridades administrativas, siempre asegurando que se ha atendido a este interés. En cuanto a la forma como se asegura la participación de los niños y se los escucha, yo no sé si referirme inmediatamente a eso, cómo se los escucha en los procesos judiciales, porque siendo esta la obligación de los jueces de escuchar y de oír la opinión de oír la opinión de los niños, entonces se ha establecido tanto en los tribunales de familia unas salas especiales denominadas GESEL y otras también salas especiales que están en los tribunales de la justicia oral en lo penal, con el objeto de proporcionar un ambiente adecuado para que los niños puedan expresar su opinión. En el caso de los tribunales de familia, puedo decir que se han implementado estos recintos con el objeto que los niños ejerciten su derecho a ser oídos, y se encuentran actualmente en 25 juzgados de familias del país, funcionando ya debidamente habilitada la sala GESEL, lo que incluye no solo el recinto, sino la habilitación técnica, que es la capacitación metodológica apropiada para los jueces y los consejeros técnicos, vale decir, asistentes sociales o psicólogos, para llevar a cabo la entrevista reservada de niños, niñas y adolescentes en congruencia con los estándares establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se espera que a fines de este presente año estén funcionando 23 más fuera de las 25 que ya lo están, de manera que a fines de año tendremos un 80% de los tribunales de familia del país con esta sala especial para los tribunales de familia. Esto va acompañado de un manual que es una guía de abordaje donde se contienen algunas normas prácticas para unificar la manera como debe hacerse la entrevista a los niños para evitar su revictimización. Y también existe un libro de cuentos llamado ¿Cómo es un juzgado de familia?, en el que se describe gráficamente y con dibujos digamos, aptos para el entendimiento de los niños, de una manera didáctica, se explica cómo es un tribunal para que el niño se exprese libremente y no tenga temor de explicar la situación que lo afecte. Ahora, para facilitar el entorno de la expresión de los niños que son víctimas o testigos de algún delito, existen en los otros tribunales, en lo oral y lo penal, las salas especiales que están recién implementándose. Estos son espacios distintos de la sala de audiencia, donde el juez presidente recibe el testimonio del niño, niña o adolescente y está asistido por un profesional especializado. Esta sala cuenta con una tecnología apta para permitir a los intervinientes del caso acceder al directo testimonio del menor. Actualmente hay salas especiales en 6 tribunales orales en lo penal y hay 30 tribunales en los que se encuentran actualmente en proceso de habilitación. Por lo tanto, pensamos que a fines de este año 2015 podremos alcanzar un 80% de los tribunales orales en lo penal contando con salas especiales. Entonces, y como también relacionado con este tema de garantizar el derecho de los niños de ser oídos y de garantizar el interés superior, debo decir que es necesaria la capacitación y esto se cumple a través de la Academia Judicial. La Academia Judicial imparte en su malla curricular, entre otros cursos,
uno relativo a las obligaciones del Estado de Chile en virtud de las convenciones internacionales y otro que se denomina Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde se analizan los estándares que deben ser respetados y garantizados en los procedimientos judiciales. Con eso se prepara a los jueces y a todos los actores del sistema judicial para aplicar efectivamente estos principios. Apoyando esta formación que realiza la Academia Judicial, se imparte en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la ONG Amparo y Justicia, un diplomado denominado Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. La primera versión de este diplomado se realizó entre los meses de mayo a noviembre de 2014 y contó con la activa asistencia de más de 40 jueces de distintas regiones del país. La segunda versión está en pleno desarrollo e incorpora no solo a jueces, sino también a los consejeros técnicos de los tribunales de familia. Y en agosto del año pasado se realizó el 5º Seminario Internacional sobre Delitos Sexuales e Infantiles y sobre el sistema de entrevistas videograbadas, menos victimización, mejor evidencia. Asistieron allí 47 jueces de distintas jurisdicciones, con lo que la capacitación podemos decir que se ha extendido a 87 jueces de distintas jurisdicciones. También en materia de responsabilidad penal adolescente, con el objeto de preparar a los jueces en el respeto de los derechos de todos los niños que intervienen en estos procesos, adolescentes, infractores, más bien dicho. La Academia Judicial imparte el curso sobre especialización en ley de responsabilidad penal adolescente y analiza toda la problemática que enfrentan los adolescentes tanto en la aplicación de la ley como en la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. De esta manera tratamos de cumplir de la mejor manera posible con la obligación que nos impone la Convención y demás tratados internacionales. Gracias, ministra. En relación a las preguntas relativas a discriminación de niños, niñas y adolescentes LGBTI, quiero plantear que el proyecto de ley que va a ser ingresado en los próximos días plantea claramente que ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión política o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia, situación socioeconómica, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, salud, discapacidad o en situación de discapacidad, estar o haber sido imputado, acusado o condenado por aplicación de la Ley 20.084 o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatuto suyo o de sus padres, familia, representantes legales o quienes los tengan bajo su cuidado. También en relación al derecho a la identidad, la ley plantea que todo niño, el proyecto de ley, que todo niño tiene derecho desde su nacimiento a tener un nombre, una nacionalidad y una lengua de origen, a conocer la identidad de sus padres, a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y en general a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia. Los niños que pertenezcan a colectivos étnicos, indígenas, religiosos o lingüísticos tienen derecho en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a emplear su propio idioma
y a intervenir en los procedimientos de consulta cuando lo establezca la ley. El Servicio de Registro Civil e Identificación dispondrá de procedimientos sencillos y rápidos que permitan la inscripción de nacimiento de los recién nacidos y su identificación oportuna, con independencia de su estatus migratorio o del de sus padres. En el caso que se desconozca la identidad de los progenitores del niño, este deberá ser registrado con nombre y 2 apellidos convencionales, dejándose constancia en la partida correspondiente y sin perjuicio del derecho a reclamar posteriormente la determinación de su identidad. Para profundizar en relación a las medidas para eliminar la discriminación de niños LGBTI en el sistema de educación, le doy la palabra a Andrés Sofria, que es representante del Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación, a propósito del proceso para llevar adelante el proceso de reforma al cual nos podríamos referir más adelante, para evitar que durante este proceso los niños, niñas y adolescentes LGBTI queden desprotegidos, se están implementando iniciativas específicas para evitar la discriminación a estos niños en el actual sistema escolar. Me voy a referir principalmente a 2 de una serie de medidas específicas. La primera medida, en un proceso de trabajo conjunto con expertos de la sociedad civil, se está abordando la elaboración de un protocolo de respeto hacia niños y niñas adolescentes transexuales, transgénero e intersex y su entorno. Su objetivo general es garantizar el derecho a la educación y el buen trato de todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su identidad de género y expresión de género. Junto con ello, ofrecer orientaciones y lineamientos de intervención para las medidas educativas que se deben adoptar. Como segunda medida, el Ministerio se encuentra diseñando un proceso de participación con organizaciones de la sociedad civil LGBTI, cuyo principal objetivo será la implementación, durante el año 2016, del primer diagnóstico nacional que permita recoger información y estadísticas sobre la situación de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y o expresión de género al interior de los establecimientos educacionales y que permita definir políticas, acciones y programas efectivos a favor de estos niños, especialmente para el nuevo marco normativo de la nueva educación pública. Respecto a la consulta realizada por la comisionada acerca de las denuncias recibidas en materia de educación, la Superintendencia de Educación, creada por ley el año 2011 y en funcionamiento desde el año 2013, tiene como misión el contribuir al aseguramiento de la calidad y el ejercicio del derecho a la educación parvularia y escolar mediante la fiscalización del cumplimiento de la normativa, la rendición de cuentas, la gestión de denuncias, la aplicación de sanciones y la provisión y difusión de información con un sentido de eficiencia, eficacia, transparencia y participación. Este organismo hace pública la información de denuncias a través de su página web, lo que toma relevancia al permitir focalizar las medidas y reforzar la colaboración entre actores. Durante el año 2014 se presentaron un total de 12.066 denuncias. Las 5 categorías con mayor denuncia son maltrato a estudiantes, medidas disciplinarias, cancelación de matrículas, vulneración de derechos docentes y discriminación. Como prueba de la incidencia que ha logrado este organismo en la fiscalización y denuncia de discriminaciones y arbitrariedades, es importante hoy mencionar que este año se publicó un fallo histórico dentro de sus competencias. Con fecha 4 de agosto del presente año, fue notificado y sancionado con una multa de aproximadamente $7.900 el representante legal de un establecimiento educacional como responsable de los cargos imputados, entre ellos la vulneración de derechos por parte del establecimiento y el incumplimiento de deberes para con los miembros de la comunidad educativa, impuestos luego de darse a conocer el caso de una niña transexual de 5 años que cursaba sus estudios en esa institución, de la cual le negaron respetar su nombre y utilizar el baño de niñas por vulnerar el proyecto educativo del establecimiento. Ahora Pilar Monsalve, que es representante del Ministerio de Salud, se va a referir a las medidas tomadas para evitar intervenciones a niños intersex.
Buenos días. El Estado de Chile releva la importancia de avanzar en reconocer la intersexualidad como una condición y resguardar los derechos fundamentales de estas personas. Un avance inicial al respecto y vinculado a evitar cirugías innecesarias ha sido la incorporación desde el año 1982 en el documento Comprobante de Atención de Parto las categorías de sexo masculino, femenino e indeterminado, de forma tal que el equipo médico cuente con el tiempo para evaluar clínicamente la necesidad de la asignación de sexo. Reconocemos que esta medida es insuficiente y que nuestro país no cuenta con un protocolo claro al respecto. Creemos, ciertamente, que debemos avanzar en un modelo de abordaje centrado en la persona. Existe, sin embargo, la voluntad política de la ministra de Salud en revisar una propuesta de protocolo sobre atención de salud de niños, niñas y adolescentes intersex y evaluar su aplicabilidad. Este documento fue entregado por 2 consultores a través de la ley LOBBY, consultores quienes además realizaron una capacitación sobre intersex a profesionales del Ministerio de Salud. La ministra se comprometió a seguir avanzando en este tema y en un corto plazo establecer, entre otros aspectos, los procedimientos vinculados a la intervención quirúrgica desde un enfoque integral y de derechos. Este trabajo lo liderará el Departamento del Ciclo Vital, a quien pertenezco, de la Subsecretaría de Salud Pública. Thank you very much. I have 3 colleagues on my list who has asked for the floor. And in about 10 minutes, we will have to raise the questions on the remaining 5 clusters for the afternoon. But because time is not on our... Muchas gracias. Tengo a 3 colegas más que me han pedido la palabra, pero entre tanto voy a pedir a los miembros y que puede ser que no se tomen más de 1 minuto. Señor Cardona, señor Sharif, señora Sharif y señor Oviedo. Muchas gracias, presidente. Muy rápidamente, como seguimiento a las respuestas que se han realizado, les agradecemos la lectura o respecto de lo que dice en relación con el interés superior del niño la nueva ley. Empezamos a comprender que se fijan criterios, pero siempre se ha hablado aquí del interés superior del niño como principio interpretativo. Para este comité, como explica en la observación general 14, el interés superior del niño no solo es un principio interpretativo, que también, sino fundamentalmente es un derecho que debe de poderse invocar directamente ante los tribunales y que debe de permitir anular un acto que no haya respetado el interés superior. ¿Cómo contempla eso la nueva ley? Y en relación con la discriminación, querría saber si prevén, en el marco del sistema educativo, políticas activas para luchar contra el bullying, violencia entre niños provocadas por actitudes discriminatorias. Muchas gracias. Thank you, Mr. Cardona. Ms. Sharif. Gracias, señor Cardona. Señora Sharif, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es la primera vez que intervengo, de manera que quiero yo también darle una cordial bienvenida a la delegación y quiero también darles la enhorabuena por los esfuerzos realizados para que las voces de los niños se escuchen en los procesos tanto civiles como penales. Querría preguntar lo siguiente. En los casos familiares y civiles, ¿qué edad se determina para la intervención del juez? Señor Oviedo, por favor. Bueno, gracias también por las respuestas a las preguntas que les hemos hecho. Realmente comenzamos a tener mucho más claro el camino que ha tomado en las decisiones Chile. Sin embargo, quisiera conocer qué plazos más o menos ustedes se han puesto para, por ejemplo, poder ver ya en la práctica funcionando el servicio especializado de protección a la niñez o el otro servicio. No sé, entre que aprueban la ley y entre que se ponen a montar toda la institucionalidad, de cuánto tiempo estamos hablando. Y también el financiamiento, ¿cómo es que están negociando el financiamiento? ¿Cómo es que nos van a asegurar que realmente estas distintas estructuras, además que requieren financiamiento, lo van a tener? O sea, porque de la experiencia que tenemos aquí, casi siempre las estructuras de coordinación tienen muy poco respaldo político y muy poca financiamiento. Thank you. Gracias. El señor Cotrani tiene la palabra, última de la lista. Gracias, presidente.
Gracias, y gracias por las respuestas que fueron detalladas, muy interesantes y que cubren un buen número de las preocupaciones de este comité, de manera que efectivamente el diálogo es muy interactivo. Querría referirme al derecho de los niños a ser escuchados. La señora Sharif ya planteó una pregunta sobre la edad. Todo lo que oímos es interesante. Es decir, en la justicia, intentar que los tribunales en asuntos de familia estén adaptados para que puedan recibir a los niños, etcétera. Entonces mi pregunta será concreta, como lo fue la del señor Cardona, cuando planteó su pregunta sobre el interés superior del niño. El derecho que tiene el niño a que se le escuche, ¿se trata realmente de un derecho como tal recogido en la legislación o en otras palabras? La ley obliga a los jueces a escuchar al niño, pero no ya solamente cuando el niño es parte en el proceso. Por ejemplo, en un proceso penal, es decir, es el acusado. Ahí sí, ahí el juez le tiene que escuchar. Pero, ¿qué pasa si se trata meramente de una cuestión que afecta al niño? Un divorcio, atribución de la custodia, no es parte del niño, pero este comité considera, de conformidad con sus observaciones generales, que el niño tiene derecho a ser escuchado. Pregunto, pues, o repito más bien, ¿la ley da margen de maniobra al juez o le obliga a que escuche al niño? Si la ley le obliga, significa que el juez no escucha al niño y no motiva su decisión. El Tribunal Supremo debería censurar la decisión de dicho juez. ¿Podría responder de forma concreta a esta pregunta? Gracias. Gracias. Otros dos miembros pidieron la palabra, las señoras Sandberg y Aldoseri. Señora Sandberg tiene la palabra. Gracias a la ministra del Tribunal Supremo por haber contestado a la pregunta. Habló usted de una ley que obliga a los tribunales a tener en cuenta el interés superior del niño. ¿Cubre ello también los casos en los cuales se condena a los progenitores, a los padres? Porque no hay respuesta a ello. Gracias. La señora Sandberg sigue, es decir, cuando son los padres los que cometieron un delito y se les va a condenar a privación de libertad. En tal caso, ¿se tiene en cuenta el interés superior del niño en caso de que tengan niños? Señor Aldoseri tiene la palabra. Gracias. Me uno a mis colegas a la hora de darles la bienvenida a ustedes aquí al comité y aquí en Ginebra. Señora jefa de delegación, en sus respuestas confirmó usted la duda que tenía en materia de registro de nacimientos, en el sentido de que todos los niños tienen derecho a partida de nacimiento y nacionalidad. Pero se hace esto de manera sistemática, es decir, se hace en el momento del nacimiento del niño, sobre todo si se trata de un niño nacido de padres que son inmigrantes, independientemente del estatus jurídico que tengan los padres, o por el contrario se deja a discreción del juez o de la autoridad de registro civil. Se lo pregunto con vistas a la situación de migración que vive el mundo en la actualidad. Seguro que Chile es el destino de muchos inmigrantes. Y por ello recibirá seguramente migrantes en esta coyuntura en que nos encontramos, aunque no de Europa, sino que seguramente de Asia y Oriente Medio. Gracias. El presidente tiene la palabra. Gracias, señora jefa de delegación. Me gustaría proponerle lo siguiente, que utilicemos ahora 5, 6 o como mucho 7 minutos para que ustedes intenten contestar a las preguntas de seguimiento que acabamos de escuchar y luego pasaremos a los siguientes grupos temáticos antes de la 1. Tiene estas preguntas y así, después de comer, podremos reunir con la respuesta. Señora jefa de delegación. Voy a responder inmediatamente algunas de las preguntas que están hechas. Yo quiero decirle que los plazos nosotros no hemos planteado en lo posible, le va a dar el gobierno carácter de urgencia a los dos proyectos de ley que están ingresando, no de suma urgencia, de urgencia, porque queremos que en el Congreso efectivamente haya un diálogo y sean enriquecidos estos proyectos, que sean escuchados los diferentes especialistas en el tema y la sociedad civil. Pero no hemos propuesto nosotros, y lo que hemos
trabajado con los diferentes grupos parlamentarios de ambas cámaras es que en lo posible estos proyectos, los dos primeros, sean despachados durante el primer semestre del próximo año, porque el interés del Gobierno es dejar establecidos los pilares fundamentales del sistema de garantías de derechos. Posteriormente, nosotros una vez que hemos terminado estos dos, la construcción de estos dos proyectos, ya se está trabajando en los otros 3 proyectos que ingresarían en el primer trimestre del próximo año, que, como planteé, son el nuevo sistema de protección especial, el de responsabilidad penal adolescente y modificaciones a los tribunales de familia. En eso ya estamos trabajando con el objeto de presentarlo y que durante el 2016 esperamos terminen su periodo de discusión parlamentaria. Sin embargo, obviamente no podemos dar fechas precisas porque esto depende de cómo se dé la discusión, a pesar de la urgencia que le demos, pero podemos en determinados momentos darle urgencia extrema. Que en relación al tema del financiamiento, quiero decir que de los proyectos que ya se han presentado, ya va la creación de la institucionalidad con un compromiso presupuestario de parte del Ministerio de Hacienda. Y sin lugar a duda, los otros proyectos que vienen, que tienen que ver con la creación del nuevo servicio y RPA, y responsabilidad penal adolescente, tienen que ir con el informe presupuestario respectivo. En este sentido, yo quiero manifestar que hemos tenido un trabajo de meses en conjunto en comisión interministerial, en el cual el Ministerio de Hacienda es parte de la generación de estos proyectos y hemos contado con el apoyo de ellos. Pero todos saben que uno siempre con el Ministerio de Hacienda tiene que pelear el tema presupuestario. No vamos a decir que estamos viviendo una situación idílica, porque no es así. Pero, sin embargo, tenemos un compromiso, al ser prioridad de la política de gobierno, tenemos un compromiso que la política y el plan de acción tiene que focalizar recursos en la infancia y los proyectos legislativos también. Más aún, a pesar de estar atravesado por las catástrofes naturales, este compromiso se han cumplido. Quiero, en relación al registro de nacimiento, si bien es cierto está planteado en la ley a futuro, el Gobierno de Chile hace un año aproximadamente, en base a situaciones efectivamente que está viviendo los niños migrantes en el sistema educativo y también de salud, dictó normas hoy día a través del registro civil para que todo niño que nazca, independientemente si es migrante, pero pensando en los niños migrantes, inmediatamente tenga su identidad, con el objeto que pueda tener los derechos a salud y el derecho a educación. Nosotros como Consejo, hemos dado seguimiento a esta normativa y sabemos que se está aplicando en todo territorio nacional. Eso es independientemente de que esté planteado como un derecho, que vaya planteado como un derecho en la ley. En relación al derecho a ser escuchado, quiero insistir o agregar a lo que ha dicho Antonia, es que en este sentido está establecido los mecanismos efectivos para garantizar este derecho en los procedimientos administrativos y judiciales. Pero no solo eso, sino que la resolución o la decisión de la medida correspondiente tiene que dar cuenta de la opinión del niño. Y en caso que esa opinión del niño no es lo que sea la decisión que se tome, tiene que entregarse los argumentos, ya sea desde el punto de vista judicial o del punto de vista de medida administrativa, los argumentos de por qué no fue considerada. O sea, no se trata solo de avanzar a que el niño debe ser escuchado tanto en el sistema administrativo como en el sistema judicial, sino que la resolución de la medida que se tome tiene que considerarlo, insisto, y dar los argumentos en el caso de no ser escuchado. En relación, la ministra Maggi, me están diciendo aquí al lado, va a referirse al interés superior del niño. Bien,
contestando las preguntas que se han formulado a este respecto, a ver, en relación a la edad en que los niños pueden prestar declaración, yo quiero hacer una aclaración. Hay dos tipos de tribunales. Están los tribunales de familia, que son los que se preocupan, digamos, de los niños que merecen una medida de protección, y están los tribunales en los cuales se puede perseguir la responsabilidad penal adolescente, que son los tribunales orales especiales. Ahora, en el caso de la responsabilidad penal adolescente, los imputados solo pueden ser imputados aquellos que son mayores de 14 años. Por lo tanto, ningún niño menor de 14 años va a comparecer ante la justicia penal. Ahora, en los tribunales de familia, en los cuales se estudian las medidas de protección que pueden decretarse en favor de los niños, entonces ahí no hay límite de edad. El derecho del niño a ser oído es garantizado desde siempre. O sea, el niño puede ir, y por eso están estas salas especiales con el objeto de recoger su opinión en forma que no tenga temor y que pueda verdaderamente manifestar su opinión y que su opinión sea considerada por los jueces. Ahora, los jueces tienen la obligación en las causas de familia de considerar el interés y de escuchar al niño. De manera que claramente si se omite la audiencia del niño puede anularse la decisión. En caso, me estoy refiriendo a aquellos casos que afectan situaciones, medidas, digamos, de protección que pudieran afectar a los niños. Lamentablemente, en el caso, por ejemplo, que el padre sea condenado en un juicio penal, no hay una preocupación en la ley acerca de cuál va a ser la suerte de los hijos, como preguntaba la representante del Consejo. En realidad, en esa situación no está. Yo me refería antes en que en todo ámbito en que esté involucrado algún niño tiene que ser escuchado. Lamentablemente en aquella situación no. Ahora, también dije en cuanto a que el interés superior del niño era un principio interpretativo, me refería más bien a que los jueces deben considerarlo siempre al momento de aplicar la ley. Entonces deben acudir como un criterio de interpretación de la ley al interés superior del niño. Pero naturalmente es un principio también sustantivo que está presente en todo y que perfectamente puede reclamarse ante los tribunales. Entonces, bueno, en general trato de decir que finalmente debe considerarse el interés superior del niño en atención a las circunstancias particulares que lo afecten. Thank you very much. Muchísimas gracias y también por atenerse al tiempo. Si tenemos que añadir algo podrá hacerse, espero, más adelante. Pasamos a las preguntas sobre los 4 grupos temáticos siguientes. Empezaré por el señor Cardona, a quien seguirá el señor Cotrane. Solo quiero mencionar que tenemos a 6 miembros del comité en la lista. Les ruego sean tan escuetos como puedan para que podamos repartir el tiempo de forma equitativa. Señor Cardona. Muchas gracias, presidente. Procuraré ser breve. Las primeras cuestiones que planteo son en relación con los niños con discapacidad. Conocemos el Plan Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad. De este sí que tenemos el texto, pero la filosofía de este plan está bien. Pero si en el ordenador le pedimos en este plan que busque las palabras infancia, niña o niño, aparece una vez, solo una vez en todo el Plan Nacional sobre discapacidad. Se nos dice que el Plan Nacional de Infancia de 2015 a 2025 incorporará previsiones sobre este tema, pero no conocemos el Plan Nacional del 15 al 25, por lo que volvemos a chocar con la falta de texto. ¿Qué se prevé en ese plan nacional sobre los niños con discapacidad? Lo cierto es que, por otra parte, carecemos de datos actualizados y desglosados sobre los niños con discapacidad. Además, sigue habiendo, según mi conocimiento, un alto porcentaje de niños en educación especial no inclusiva y existen pocos servicios de rehabilitación apropiados para los niños con discapacidad.
¿Qué políticas activas están adoptando para revertir esta situación? Ya al tratar la discriminación les hablé de los estereotipos relativos a la discapacidad y de la necesidad de cambiar esa mentalidad. Ahora bien, una educación, ustedes nos dicen, vamos a hacer una educación inclusiva, pero una educación inclusiva exige asignación de recursos necesarios, adecuada formación de los profesionales y mejora de las infraestructuras. ¿Podrían decirnos qué planes están llevando a cabo o tienen en preparación sobre formación del profesorado en educación inclusiva? ¿Cuál es el presupuesto para la educación inclusiva? ¿Qué planes tienen para ir desmontando el sistema de educación especial e ir pasando los niños al sistema de educación inclusiva? ¿Qué programas tienen para adaptar físicamente las escuelas ordinarias y modificar sus estructuras? ¿Cómo están participando los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la elaboración de esos planes? Nos tranquiliza mucho la respuesta que nos han dado por escrito a la cuestión de la esterilización de las niñas con discapacidad. Pero ¿podrían decirnos si ya se ha aprobado la norma técnica de esterilización quirúrgica estableciendo la minoría de edad como criterio de exclusión incuestionable o todavía está elaborándose? Y permítanme que me centre ahora en los temas de educación. La accesibilidad a la educación en general ha progresado significativamente, pero el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de 2011 señalaba que todavía había un 13% de niños que viven en sectores rurales y que no tienen un establecimiento educativo cercano a sus hogares. ¿Se ha adoptado alguna medida al respecto? Ustedes han aprobado ya la Ley de Reforma del Sistema Educativo, la Ley de Inclusión Escolar. Sin embargo, sigue presentando algunos problemas el diseño del sistema. Por ejemplo, se deja a los centros el establecimiento de los criterios para la selección de estudiantes cuando haya más demanda que oferta de plazas. Es cierto que se dice que los criterios no deben de ser arbitrarios y se señalan 3 criterios primeros, que sean los hijos de los profesores, que tengan hermanos, pero cuando siga produciéndose mayor demanda que oferta de plazas, le dejan al centro que fije criterios, los que él considere. Siendo con financiación pública, ¿no debería el Estado fijar los criterios de admisión cuando se producen esas situaciones, a efectos de evitar que se produzcan situaciones de nuevo de selección de estudiantes? Ustedes han prohibido y han establecido una política para que las niñas embarazadas no abandonen las escuelas. Pero lo cierto es, y los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos así lo confirman, que sigue produciéndose esa práctica en diversas escuelas. ¿Qué medidas están aportando en la práctica para evitar que eso se plantee? Y voy terminando. Una cuestión que me preocupa especialmente es la calidad de la educación en Chile. La Ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media, reitera el deber del Estado de propender a asegurar la calidad de la educación y fija la institucionalidad y fija estándares e indicadores de calidad. Pero esos estándares e indicadores se circunscriben a dimensiones instrumentales y cognitivas y excluyen absolutamente las dimensiones valórico-actitudinales establecidas como requisitos mínimos en la propia Ley General de Educación, como son la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el desarrollo de capacidades de empatía, el asumir compromisos, la valoración de la participación en la vida democrática o la adquisición de hábitos de cuidados del medio ambiente. Todo eso ha sido señalado por el Instituto Nacional la Institución Nacional de Derechos Humanos y además aparecen algunos indicadores sin atención a la diversidad de los contextos escolares, de tal manera que se exige lo mismo a cualquier escuela, sea cual sea el entorno en el cual se encuentre. Esto choca con nuestra observación general sobre los fines de la educación. Además, el sistema no cuenta con herramientas apropiadas para asegurar la calidad de la educación, ya que los indicadores no son claros en medir el logro de los propósitos de la educación, ni tiene la capacidad para orientar acciones que restituyan el ejercicio o goce del derecho a una educación de calidad. ¿Qué medidas han adoptado ustedes para cambiar esta situación que ya está denunciada por su propia Institución Nacional de Derechos Humanos desde hace años?
Última pregunta, que dejando ya al margen la educación, mi colega Hatem Kotrane les hará preguntas de seguimiento del OPAC, del protocolo sobre los niños en situación de conflicto armado, pero revisando los informes del Departamento de Inspección de Operaciones de Mantenimiento de la Paz del año 2015, veo que en un caso ha habido un militar chileno en una operación de mantenimiento de la paz sobre el cual hay pruebas de abuso sexual respecto de niños en una operación. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado al respecto? Muchas gracias. Thank you, Mr. Gracias, señor Cardona. Señor Kotrane. Sí, eran unas preguntas, y gracias, señor presidente, sobre la Convención, sobre las medidas especiales de protección y también sobre el seguimiento de nuestras observaciones finales del 2008 sobre ambos protocolos facultativos. Empezaré por una pregunta relativa a la salud y el bienestar, pero desde la óptica jurídica. Mi colega será mucho más exacta sobre la salud de los adolescentes. Tengo una pregunta sobre los embarazos de adolescentes y la despenalización del aborto. Quisiera recordarles que hace un año, prácticamente en agosto del 2014, nuestros colegas del Comité de los Derechos Humanos se inquietaron por el número de abortos clandestinos, puesto que el aborto de forma general está prohibido en su país, sin excepciones. ¿Le preocupa concretamente a este comité la cuestión de las niñas de menos de 18 años? Pregunto. ¿El Estado parte tiene previsto despenalizar de forma sistemática del aborto en caso de niñas de menos de 18 años? Desearíamos que fuese también el caso para las mujeres, pero nos ceñimos a nuestro mandato, las niñas de menos de 18. Sobre todo cuando el embarazo es consecuencia de incesto o violación. Paso al tema del nivel de vida ahora. Tenemos la inquietud de la pobreza de los niños y sobre todo los niños indígenas. Y nos preocupan las desigualdades en cuanto a las desigualdades entre zonas rurales y urbanas. Quisiera más información sobre esta cuestión relativa al nivel de vida. En cuanto a las medidas especiales de protección ahora. Una primera inquietud se refiere a los niños solicitantes de asilo y refugiados. Los trámites administrativos parecen todavía bastante trafagosos, los actuales, y no tienen suficientemente en cuenta las necesidades específicas y los derechos de niños requirientes de asilo y niños refugiados, puesto que muchos de ellos, y esto no se tiene en cuenta, no tienen acceso a un nivel de vida suficiente, salud, educación. Entonces, esta cuestión de los niños refugiados o solicitantes de asilo es una prioridad en vista de la actualidad. ¿Qué hace Chile, concretamente, para proteger los derechos de estos niños de forma mucho más eficaz? En los textos y en los hechos. Hemos oído muchas respuestas hoy sobre el tema de los niños en situación de migración. No quiero alargarme, ya hemos tenido algunas respuestas, pero una pregunta solo en cuanto a la facilitación del acceso de estos niños a la nacionalidad chilena y su derecho efectivo a beneficiarse de la educación y de todos los servicios vinculados a la salud y otros. Ahora rápidamente paso a la explotación económica. Parece que a pesar de los avances y de los esfuerzos del Estado, puesto que la Ley 20.189 del 2007 no autoriza el trabajo infantil más que en casos de contratos para trabajo ligero, al parecer la realidad es muy distinta y que incluso ha habido un aumento de niños que trabajan, de un 5,4% en el 2003 a 6,9% de los niños que trabajan, al parecer, en empleos, incluso a veces trabajos peligrosos, sin límite de edad. Hay niñas, al parecer, entre 5 y 14 años que trabajan en el servicio doméstico.
Como lo han dicho nuestros colegas del Comité CEDAW para la discriminación contra la mujer, desde el 2012 ha habido mejora en el trabajo doméstico, sobre todo en salario mínimo, días festivos, horas de trabajo durante los fines de semana, etcétera. Ahora, esto al parecer se ha quedado un mero proyecto, ¿o hay acaso una ley ya definitiva y textos legales que lo determinen? Nos complacería mucho una confirmación por su parte. ¿Ha habido sanciones? La Inspección del Trabajo puede, por ejemplo, controlar este tipo de empleo. Y además, ya dije esta mañana que me alegro que Chile haya ratificado el convenio 189 de la OIT y quisiéramos más detalles. El Estado nos ha dado un esbozo de respuesta por escrito, sobre todo lo del Observatorio contra el Trabajo Infantil, que ha aprobado una nueva estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil. ¿Qué más pueden decirnos al respecto? La Administración de la Justicia de Menores. Ahora, señor presidente, y estoy intentando correr al máximo. El Comité ha pedido información sobre la aplicación de la Ley de Justicia Penal de Menores del 2007, concretamente las medidas que han tomado para crear unidades especializadas en la justicia de menores en todas las etapas. Jueces, Fiscalía, Policía, Judicial, centros de privación de libertad, etcétera. Nos dicen en su respuesta que el Ministerio de Justicia y el Senado y el Cuerpo de Carabineros han realizado un plan de 11 medidas de reinserción de jóvenes con componentes de alimentación, salud, seguridad, infraestructura, etcétera. Ahora, tenemos ciertas dudas que persisten. Preguntamos, ¿qué medidas han contemplado para que el sistema judicial se conforme plenamente a nuestra convención, sobre todo para establecer un sistema dedicado especialmente a los niños? No estamos seguros. Los jueces que dictan sentencia en la justicia penal de menores, ¿qué especialización reciben y qué se hace para no recurrir a la preventiva y cuál es el plazo de detención preventiva? No debe nunca ser superior a 6 meses en cualquier caso. ¿Y qué se ha hecho para mejorar las condiciones de privación de libertad de los niños? ¿Les permite la ley un recurso en caso de malos tratos que hayan sufrido los centros de detención? ¿Hay algún mecanismo concreto que exista que permita escuchar a estos niños y les permita interponer un recurso contra las autoridades? Sobre todo en los centros de detención. Y bueno, esto sucede en todas partes, pero que haya podido haber incidentes y lo importante es que haya mecanismos para recurrir y denunciar casos de violaciones. Paso al seguimiento de las observaciones finales del Comité sobre ambos protocolos y voy a darme mucha prisa. Primero le hemos pedido al Estado un complemento de información sobre la tipificación como delito de todas las infracciones que contempla el protocolo. A pesar de las respuestas, nos sigue preocupando el hecho de que la legislación nacional no se haya hecho concordar plenamente con las disposiciones del protocolo sobre la venta. En lo penal, y sobre todo me dirijo pues a la señora ministro, presidente del Tribunal Supremo, bueno, nosotros somos muy exigentes. Todos los delitos deben conformarse a los que contempla el protocolo. No estamos convencidos de que la venta de niños quede plenamente tipificada en el derecho penal chileno. Pregunta concreta. El someter a un niño a trabajo forzado lo califica el derecho penal chileno como venta de niños y se castiga como tal. Lo mismo para la intermediación ilegal en materia de adopción. Y no tenemos la impresión de que el almacenamiento de material pornográfico en cuanto a la pornografía con representación de niños o la posesión de material pornográfico se trate como delito según lo exige el protocolo. Quisiéramos información concreta al respecto. Esta mañana teníamos que hablar de abusos y explotación sexual. Nos ha faltado el tiempo.
Nos alegramos en el 2008 de que en su legislación no hay prescripción en materia de infracción sexual contra niños, o sea, pueden ellos presentar una denuncia incluso después de pasar a la edad adulta. Sin embargo, persiste nuestra inquietud en cuanto a la gran cantidad de casos de explotación sexual contra niñas en concreto. Y también nos inquietamos por la falta de programas y políticas para readaptación y reinserción social de las niñas víctimas. Hay una obligación de denuncia, por ejemplo, en su país, de funcionarios, educadores o médicos que normalmente están obligados a señalar un conocimiento. Se toman siempre medidas para investigar todos los casos de denuncia por abusos sexuales y qué se hace para luchar contra el estigma de las niñas al respecto. Una última observación sobre el seguimiento de nuestro protocolo sobre la implicación de los niños en los conflictos armados. La ley chilena, al parecer, no hemos recibido respuesta. Tipificar expresamente como delito el hecho de que un niño haya sido utilizado o se le haya enrolado en un conflicto armado, ya sean las tropas regulares o chilenas. Ya sé que no existe esta inquietud en Chile, pero el protocolo pide a los estados que se preocupen y que tipifiquen expresamente como delito cualquier forma de enrolamiento de niños en conflictos armados. ¿Pueden garantizarnos que el derecho penal de su país cubre esta cuestión? Gracias, he intentado ser lo más breve posible, pero es difícil. Gracias. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos y tengo a 6 colegas. Lo que les propongo empezamos por la señora Oviedo, pero sepa que solo nos quedan 2 o 3 minutos, señora. Quisiera yo hablar sobre el entorno familiar y todas lo relacionado con el tema del acogimiento. Mientras pensaba cómo hacer la pregunta, definí más bien que me asumo en el nuevo momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que les voy a preguntar más bien qué han pensado, qué cambios han pensado hacer en el Servicio Especializado de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes, que asumo que se hará cargo de todo el tema de acogimiento en relación con el tema de la prevención. Se ve una serie de programas en los cuales se está actuando en relación con las familias, pero ¿qué más se piensa hacer para prevenir que las familias tengan que dejar a sus niños en acogimiento por distinto tipo de situaciones internas? Creo que ahí se puede trabajar mucho. Luego, ya en el momento de designación de los niños en un centro de acogimiento, ¿qué van a hacer también para que el rol de los jueces sea mucho más eficiente, mucho más oportuno, que no den a los niños en acogimiento por razones de pobreza, por ejemplo, o por razones que definitivamente puede mediar más bien un apoyo a la familia? Ahí hay un fuerte trabajo para hacer, y de la misma forma, cómo garantizar que los jueces, en el control periódico que se hace para revisar si ya hay condiciones de que los niños vuelvan a la familia, puedan también ser tan oportunos. También, ¿qué se han planteado hacer en relación con los malos tratos? Ya lo dijo mi colega Rodríguez en la mañana, ya se refirió a casos sonados de violaciones y abuso sexual en los centros de acogimiento y a la mala calidad de la atención. Como digo, tenemos una gran oportunidad, va a cambiar el sistema, entonces creo que son los temas fundamentales a los cuales hay que referirse. También debía hablar sobre la situación de los niños cuyas madres viven en prisión. Toda la explicación que nos han dado
se refiere a los niños menores de 2 años. ¿Qué pasa con los otros niños? ¿Dónde están los otros niños? ¿Hay algún programa para protegerles? ¿Están con otros familiares tal vez, etcétera? Y por último, señor presidente, no quisiera dejarme de referir, sé que en la mañana se topó el abuso sexual, pero a los curas que han cometido violación sexual a niños, niñas y adolescentes. Son muchísimos los casos y ustedes saben perfectamente que es así. Últimamente mismo se estaba tratando a nivel de todo el país un caso de uno de los curas, que por ser que fue una niña de un colegio tal vez caro de Santiago, se le dio mucha más cabida, pero me he puesto a revisar y hay muchos casos. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué medidas se está tomando al respecto? Nuevamente, para prevenir que existan estos casos, para sancionar a los curas culpables y también para proteger, para dar nuevamente esos derechos a los niños, niñas y adolescentes que han estado, son más de cientos en algunos casos, en este tipo de situación. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Ms. Oviedo. Thank you. Gracias, señora Oviedo, y gracias por el minuto adicional de los intérpretes. Cuando volvamos a las 3, veo en la lista que nos quedan colegas todavía que habían pedido la palabra para temas relativos a este grupo de temas, bienestar, cuidados, etcétera, y luego también daremos la palabra a colegas que la han pedido para otros temas. Muchas gracias y nos vemos aquí a las 3 en punto.